Muy buenas, estamos aquí nuevamente en el programa Esto no es Chacota para nuestro segundo capítulo. El día de hoy vamos a hablar de la ley de organizaciones políticas que ha sido promulgada recientemente en nuestro país. Estoy hoy día con Roberto y con Kenny, quienes nos acompañan en cada entrega. Así que por favor, chicos, la bienvenida. ¿Con quién más vas a estar, pues? No sé, hermano. Son los tres nomás. No sé, el Kenny creo que prometió Próximamente sorpresas. algunos invitados, así que no sé. Promete y no trae, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer, eso sí, los vamos a traer. Bienvenidos a todos. Como dijo Nacho, vamos a hablar de la ley de organizaciones políticas, que es un tema que para mí es una bomba. O sea, siento que esta cosa va a explotar. Hola chicos, ¿cómo están? Chicos y chicas. Bienvenidos a este segundo programa, ya estamos por el segundo programa. Y como decían los amigos acá, vamos a hablar de un tema que está reconfigurando el panorama político de nuestro país, ¿no? Es una ley interesante que creo que tiene muchas cosas rescatables, pero vamos a ver las cositas que están fallando y lo vamos a discutir ahora, ¿no? Así es, mi estimado Kenny. Bueno, a ver, queremos empezar un poco hablando de lo que quedó tras el resultado del 21F. Y aquí quiero hacer una aclaración porque en el primer programa hablamos en extenso sobre este tema, así que queremos ser muy breves, puntualizando algunas cosas sobre el resultado del 21 de febrero, el referéndum para la modificación del artículo de repostulación de la Constitución. Así que los escucho. Bueno, siendo un resumen muy ejecutivo, estamos de acuerdo que el 21F da un fallo ciudadano sobre un artículo constitucional que permitía la repostulación más de la segunda vez del presidente, ¿no? Que es lo que está estipulado en la Constitución. Pero al haber votado el pueblo por rechazar la postulación, han surgido diferentes tipos de maquiavelismos políticos, los cuales están permitiendo que Evo Morales se vuelva a repostular para un tercer mandato, ¿no? Cuarto mandato, sí, perdón. Cuarto, ya sería el cuarto. Sí, el cuarto mandato. Sí, bueno, creo que todas estas cosas han quedado claras en el primer capítulo. No sé si Roberto tienes algo que añadir. Así en cortito, está una novela, escúchenla, está en nuestras redes sociales, estamos como Esto no es Chacota en Facebook y @noeschacota en Twitter. Sí, chicos, así que por favor, no está de más igual un like en la página de Facebook, seguirnos en la página de Twitter, aunque para algunos no sea tan importante, pero creemos que es una red que últimamente está creciendo mucho en nuestro país. Últimamente, hace algunos años, ¿no? Yo tengo últimamente. Bueno, el Presi tiene Twitter, ¿no? Así que ha crecido sí, la bastante. ministra de Comunicación. Solo te falta vos tener, o sea, Tengo. de una vez deberías ya ir entrando en onda, ¿no? ¿O qué dices? Ya, a ver. Empecemos con el primer proyecto de ley que fue propuesto por el Tribunal Supremo Electoral. Lo envió a la Asamblea Legislativa. Y claro, esta primera versión difiere un poco, ¿no?, de la versión finalmente promulgada. Y que claro, ahí habían algunas cosas muy interesantes, si se quiere, si vale el término, y que quizás ahorita podríamos puntualizar, ¿no? A ver, chicos, ¿qué opinan? Lo principal en el tema de la primera versión que mandó el TSE, creo que es los plazos, que ahora los vamos a discutir más ampliamente, ¿no? Decía que transitoriamente se iba a llegar a estas elecciones primarias, pero de 2024. Y lo estamos adelantando a 2019. Entonces eso ha tenido ciertas repercusiones que también vamos a tocar, ¿no? Claro, bueno, las elecciones 2019 son un hecho, ¿no? O sea, de que tiene que haber elecciones, tiene que haber. Pero el tema es de cómo llegamos a esta elección. Creo personalmente que esta ley de partidos, de organizaciones políticas, tiene cosas demasiado interesantes. Es un salto democrático hacia la vida democrática muy importante, ¿no? Pero el cómo se lo está haciendo, apresurando todo para habilitar algunas cosas que vamos a hablar más adelante, creo que es el tema donde tenemos que discutir, ¿no? Si revisamos y vemos un poco la ley, los plazos que se ponía en el órgano electoral plurinacional
eran mucho más sensatos, ¿no? O sea, trazar un camino de transformación democrática dentro de los partidos hasta el 2024, tomando toda una gestión presidencial de 5 años para prepararse y marcando el camino para llegar a este momento. Así es, coincido con ambos. Creo que hay dos cosas muy interesantes que han sido tratadas tanto por oficialismo, por oposición y algunos analistas y algunos especialistas en el tema, y creo que es la temporalidad, ¿no? Y también algunos contenidos como este principalmente que quiero destacar, que es el de las primarias, ¿no? Algo absolutamente novedoso en el país y que, claro, tuvo mucha tela que cortar, ¿no? Porque es como que la ley anticipa todos los tiempos electorales y es como que, o sea, ya entramos en la arena electoral, ¿no? A partir de esta ley. Pero yo quería hablar un poco de las diferencias que hubo entre esa primera versión del Tribunal Supremo Electoral y la segunda versión que ya ha sido aprobada y promulgada por el presidente, ¿no? Entonces, me parece que han habido algunas modificaciones en la Asamblea. Tal vez podríamos hablar algo de eso. A ver. Me parece que una de las diferencias era el tema de que los candidatos que se presenten para las primarias debían ser militantes. Esa era una diferencia entre la primera versión, y ya la segunda elimina, me parece, habilita a cualquier ciudadano, ¿no? Habilita a cualquier ciudadano para que pueda postularse, obviamente dentro de una tienda política, digamos. Entonces creo que esa ha sido una de las principales diferencias, y me parece que ahí ya un poco han retrocedido, ¿no? En la Asamblea con entre esta primera versión y ya la última, porque es como que ya la promulgada es más abierta, digamos. La otra era mucho más cerrada y mucho más exclusiva para militantes, ¿no? Pero no te olvides también que la primera tenía como plazo el 2024, o sea que los partidos políticos tenían, claro, como 6 años para armar vida orgánica, tener inscripción de los nuevos militantes y además, no sé, crear democracia interna entre sus cuadros, formación interna y demás. Pero ahora, la democracia interna, digamos que siempre ha estado vigente, digamos, ¿no? En las organizaciones, o al menos en los papeles. Pero creo que es algo que nunca se ha llevado a cabo, al menos no en las formas que uno espera, ¿no? Dentro de una organización política. Pero no sé si estaban, yo no diría en realidad que estaban abiertas, porque si te acuerdas en el anterior programa estamos hablando de los líderes políticos y como por ejemplo el oficialismo y la oposición tienen candidatos, siempre se cierra a estos, no tienes la posibilidad, digamos, de un recambio o darle una renovación a elegir justamente quién va a liderar el proceso del partido, ¿no? O la propuesta partidaria para las elecciones nacionales. Claro, pero esto va también a una suerte que los procesos de formación interna en los partidos no están muy institucionalizados, ¿no? Uh-huh. Pero ¿y tú crees que a partir de esta ley van a estar institucionalizados? Deberían, ahora no, al menos. Deberían, pero ahora no. O sea, no tenemos el tiempo en 3 meses. Ah, no, claro, exacto. Quizás para 2 meses institucionalizar un partido. Porque, digamos, ¿quién es el candidato a presidente o la figura representante del partido, el presidente del partido? El que pone más plata, el dueño de la sigla en muchos casos, como hemos visto en el pasado, como el UCS de antaño, digamos que Max Fernández era el dueño del partido prácticamente. O las figuras más representativas, ¿no? Nunca hemos visto un recambio político efectivo. Creo que en la historia política boliviana. No, sí, no se han dado, definitivamente no ha habido recambio, ¿no? Pero no creo que a partir de esta ley lo vaya a ver, digamos. Claro, pero es como les decía hace rato, yo creo que la intención no es mala, ¿no? Que esta ley de partidos políticos tiene muchas cosas que rescatar. Creo que lo que ha fallado y lo que siempre
nos tienen acostumbrados de darle un carácter turbio, es el tema del manejo de las fechas, ¿no? Y de los plazos. Pero es que precisamente por eso yo diría que tiene una mala intención, digamos, tiene una intención por detrás. Una intencionalidad, ¿no? Que es precisamente adelantar todo el escenario electoral y de alguna manera sorprender, digamos, agarrar en pijama a los políticos, porque ahorita ningún partido político, ninguna organización política está preparada para llevar a cabo... A no ser el MAS. Exactamente, justamente eso iba, digamos. El MAS es el único que ahorita podría de alguna manera llevar adelante este proceso de elecciones primarias, digamos. Los otros partidos, sinceramente, yo no pienso que estén preparados. Ahora, hace un cachito, Nacho, hablabas de las características de esta ley. Una de las características importantes que tiene esta ley viene referente también al tema de el carácter vinculatorio de la misma, ¿no? La ley dice que es vinculante en cuanto a los candidatos de las elecciones, a los resultados de las primarias. Exacto. Por lo tanto... pero ahora yo quiero hacerte una pregunta ahí, perdón que te corte, pero ¿será tan vinculante como el referéndum del 21 de febrero o no tanto? Para algunas cosas pues somos vinculantes y para otras no. No sé, parece que sí. Pero bueno, en este sentido es vinculante. Por ahí estamos rompiendo igual, quebrantando tus derechos, hermano. Claro. No sé. ¿Qué pasa si el candidato o el binomio que supuestamente tendría que ganar en los papeles no gana, digamos? O sea, creo que esta no va a pasar, ¿no? Claro, o sea, por lo menos esta primaria no va a pasar. Pero bueno, como les decía, es vinculante en el sentido de que no pueden aparecer actores, ni binomios, ni nuevos personajes en el camino hasta llegar a diciembre de 2019. Los plazos, ¿cuáles son los plazos? Hasta llegar a tu chanchullo. No, claro, después de las elecciones primarias, el 27 de enero. No, pues claro, ya tenemos binomios en todos los partidos ganadores, electos, claro, y vinculantes, sí, los cuales no pueden cambiar, no va a aparecer nadie en el camino hasta las elecciones 2019. Exacto. Las elecciones presidenciales, ¿no ves? Tampoco pueden hacer un mix entre, o sea... Tampoco, no, porque ya eso también es unos amoríos, ni bodas. Exacto. Ese es otro de los datos importantes, de que las alianzas tienen que estar registradas antes, ¿no? Sí. O sea, mucho antes. Si vamos en alianza, vos y yo, Roberto, y el Nacho decide ir solo, pero en el camino se da cuenta que no lo logra, o sea, ya no puedo. No puede aliarse con nosotros, ¿no? O sea, cagó, si quiere dice no voy, pero no va, ya no puede, ya no podemos volver a ser amigos. Ya, ahora, las reacciones. A ver, ¿cuáles han sido las reacciones? ¿Qué lectura tienen de eso? Yo he visto algunas reacciones muy tibias, sinceramente, porque no había, digamos, un eje articulador en cuanto a esta... O sea, un eje articulador de protesta en contra de esta nueva norma, digamos. La oposición, si bien ha rechazado en varios momentos de la aprobación y del tratamiento de la ley, no ha sido muy visible, quizás porque no en ese entonces en esos tiempos no tenía mucha fuerza, y es como que tenían dos caminos, digamos. Se levantaban, protestaban, bloqueaban, lo que fuera, pero quizás no hubieran tenido el apoyo que uno pensaría. Y el otro camino era acatar y tratar de organizarse, digamos. Tratar de organizarse al interior de sus partidos y ver cómo pueden sortear este nuevo contexto, digamos. ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero, en mi opinión, yo creo que tal vez si hubiera habido una postura más fuerte, una postura más clara, quizás tal vez se hubiera podido retroceder un poco, ¿no? Las implicancias de esta ley. Yo creo que no, Nacho, porque si analizamos cómo ha sido aprobada esta ley, en sesiones de 19 horas en el Senado, en sesiones súper extensas en diputados, en senadores, maratónicas, lo cual lo iban a aprobar sea como sea. O sea, protestar, creo que no iba a tener mucha. Pero no te olvides que el Código Penal recientemente, digamos, abrogado, fue abrogado precisamente por
demanda ciudadana, ¿no? Y ahí me voy con el hecho de que no había un eje articulador. En ese entonces los médicos, digamos, el colegio médico eran como el eje articulador en donde, digamos, se agrupaban otros actores, digamos. Entonces, en este caso no ha habido eso, digamos. Como que ha sido todo muy rápido y no le ha dado tiempo a la oposición de contrarrestar, digamos. Es como que tuvo que asumir nomás lo que venía, asumir los tiempos, asumir los plazos y batírselas como puedan, ¿no? Como tú has dicho al principio, creo que los han agarrado en pijamas a todos, ¿no? Y bueno, se dio la aprobación, como hemos dicho, en sesiones maratónicas, utilizando los 2/3 que hablábamos en el anterior programa, de una forma ejemplificadora, como para decir, esto se hace porque yo lo digo y nadie más. Claro. Y bueno, yo creo que los partidos políticos están respondiendo al mandato que tienen, ¿no? Así es. Pero eso es lo que me perturba, ya. Las 3 reacciones, así en cortito, lo que veo. El oficialismo lo ha visto como una buena medida, como tú decías, porque es algo que fortalece la democracia. Es lo que han declarado varios funcionarios, la misma presidenta de la Cámara de Diputados, diferentes ministros. Entonces resaltaban esta aprobación, como esta nueva ley, como algo más beneficioso, ¿no? Porque, bueno, finalmente también les beneficia a ellos, están mucho más organizados, como hemos dicho. La oposición le ha caído a mí como una bomba inteligente, ¿no? Los ha desordenado, los ha desencajado, y lo que veo es que finalmente cada uno está yendo por su lado, ¿ya? Eso, vamos a tirarle todo el palo con eso. Y a las plataformas ciudadanas, que también hemos hablado, que surgieron del 21F, las ha dejado de lado y se sienten traicionadas, ¿no? Sí, a ver, más adelante podríamos profundizar un poco más sobre esto de las plataformas. Tenemos un pequeño espacio dentro de este capítulo destinado para eso. Pero, a ver, ya, yo creo que es lo que hay, digamos. Ya finalmente este es el escenario en el que se tiene que jugar. Y yo creo que ya todos lo han entendido así. Y ya, pues, de una vez, digamos, asumir los plazos de la nueva ley, ¿no? Lo que hablábamos hace rato de la electoralización prematura, digamos, del contexto electoral. Y bueno, ¿cómo queda la oposición ante este nuevo contexto, ¿no? Ahí ya se están hilvanando algunas posibles alianzas, algunos posibles intereses, digamos, de quizás ir como una fuerza única o quizás ir como varias fuerzas políticas que le hagan oposición al movimiento al socialismo. Pero, a ver, no sé, yo creo que eso se tiene que definir ya no más, porque los tiempos son muy cortos. Tomando el punto que decías, Nacho, hablando de la electoralización prematura del país, yo creo que es importante ver por qué está pasando esto, ¿no? Creo que el discurso político del MAS está un poco desgastado, ¿no? Y el MAS como plataforma política, como contendiente político, necesita esto, necesita la confrontación, necesita crear confrontación en su discurso político, en su quehacer político, necesita identificar un enemigo para sustentar todo el discurso que nos han venido haciendo todo este tiempo, ¿no? Que van a volver los neoliberales, contándonos el cuento de terror, ¿no? Van a volver los neoliberales, nos van a matar a los pobres, ellos no nos quieren, yo soy el bueno, él es el malo. Ellos necesitan sustentar este discurso, y la mejor forma creo que es electoralizando el país. Nos estamos electoralizando más de un año antes de las elecciones presidenciales, porque no sé ustedes, pero yo creo que de aquí a las elecciones de 2019 no se va a hablar de nada más que de campaña y de política. Por supuesto que sí. La agenda ha cambiado. Sin duda. ¿No? Y la agenda ha cambiado en un sentido en el cual todo se va a medir en base a la confrontación política. ¿Qué es lo que es una campaña? Y todos tienen que estar preparados para eso. En esto creo que tanto se ve esta confrontación
inducida por el partido en función de gobierno, que lo que hacen es arrinconar a la oposición a aliarse, ¿no? Pero, Y está claro, nombre y apellido, o sea, ahorita vemos que el polo articulador de oposición es Carlos Mesa. Pero, o sea, tú dices que el oficialismo está empujando a la oposición para aliarse. Sí. ¿Por qué lo haría? Para legalizar su candidatura. La candidatura del Evo y que vaya contra un solo contrincante. Creo Pero que ¿no sería eso contraproducente? creo que no, porque en este sentido creo que esta campaña se va a mover en un sentido campaña gringa, ¿no? ¿Cómo? Entre los republicanos y demócratas, dos fuerzas Pero las tú cuales crees están que contendiendo acá. Obviamente va a haber algunos outsiders en el camino que no van a tomar alianzas, que van a ir solos? van a ir solos. ¿Cómo quiénes? Creo que Samuel es uno de los outsiders que se va a postular por su lado, ¿no? ¿Y en torno a quién Sabiendo haría que el Frente Único? Sabiendo que Samuel tiene una bancada que lo respalda ahorita electoral, y creo que ese va a ser su principal aliciente para ir solo. Pero ahorita ¿Y el eje articulador en base a quién? Carlos pero Mesa. Carlos Mesa no ha declarado en más de una vez que no va a ir. Entre líneas, ¿no? Entre líneas lo que se puede leer es que no va a ir. Yo creo que ahorita Carlos Mesa es el único candidato. El único que habla como candidato, el único que se mueve como candidato. Pero es el único que no quiere ser candidato. Todos los demás sí quieren, No, menos él. no lo creo. Lo pongo en duda. No sé, pero eso es lo que él ha expresado en más de una ocasión. Entonces A está... ver, pero si se ya, acuerdan cuando... Déjalo hablar al Roberto. cuando- Está Sí, hermano, muy ya. callado. Y mucha... no, déjame entrar. Aparte que Carlos Mesa, si se acuerdan, también ha sido siempre titubeante. Decía voy a renunciar, no renunciaba y quería renunciar cuando soy presidente. Ahora dice no voy a ser candidato y por ahí nos va a venir con que sí es candidato. ¿Y por qué la gente lo apoya? Porque hemos charlado de esto antes, es segundo en las encuestas, detrás de Evo Morales por 2 puntos en una encuesta que tiene 3% de error, o sea, puede que incluso lo supere, ¿no? Pero lo que decía Nacho sobre las alianzas, ahora Kenny se explayó un poco con lo que es el oficialismo, yo quiero explayar más con la oposición, porque... Siempre opositor. Sí, hermano, opositor a todos, porque esta oposición es una... Perdón, pero es una cagada, ¿no? Carlos Mesa, por su lado, no se define. Después tenemos a demócratas, que para mí mencionó el tema de que va a charlar con Solvó, que va a charlar con Carlos Mesa, va a ver de aliarse. Es como una manera de limpiarse un poco el barro que trae encima por todos esos temas de corrupción de Leyes y José Percy, María Leyes, bueno, ¿no? no sabemos si Percy, José María Leyes en Cochabamba y bueno, Pero Percy no es Aparente. demócrata. Claro, Percy no. Percy Y en es de Sa- otro partido. y en Santa Cruz había, perdón, me equivoqué entonces. Lo segundo, lo otro es, Pazzi también ha declarado por su lado, aunque todavía no tiene una personalidad jurídica, ha dicho que no se va a aliar. Solvó, recién nomás ha declarado lo mismo, que no ve una posible alianza con otros partidos de oposición, frente único, ¿no? como un frente único, porque supuestamente no comparten la misma visión. Pero a mí, o sea, todos se creen aquí los posibles presidentes, esa impresión me da, y en vez de continuar con el discurso que tenían hace, ¿cuánto? Más de un año, donde se habían aliado supuestamente todos estos, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, estaba quien más, del MNR, no recuerdo su apellido, mismo Luis Revilla, y después se fueron disolviendo, ¿no? Y Víctor Hugo Cárdenas. Víctor Hugo Cárdenas, exacto. Y ahora vienen con el tema de que, puta, no se van a aliar. Entonces, Sí. otra vez están jugando cada uno por su lado y... Exacto. Y ahí, bueno, en este tema con la ley, las plataformas, a ver dónde han quedado. Sí, Ahí a está ver, donde se a ver, sienten tal vez traicionados. más adelante podemos tomar un poquito ese tema, pero yo quería expresar un poco que, o sea, sí, ahorita el mejor camino para la oposición, sin duda alguna, es presentar un frente único, ¿no? ¿En torno a quién? En torno a quien quiera, primero, y en torno a quien tenga la representatividad, ¿no? Necesaria para poder asumir este importante rol como único candidato. Pero claro, ahí hay muchas pugnas
hay muchos dimes y diretes, que sí, que queremos un frente único, que no queremos, que no podemos, que hay algunas contradicciones ideológicas, no sé. Pero creo que la sociedad está esperando, más allá de ideologías, más allá de figuras, más allá de lo que sea, creo que está esperando un frente único. Independientemente si es Samuel Doria Medina, o si es Carlos Mesa, o si es Víctor Hugo Cárdenas, yo creo que la gente está esperando eso, ¿no? Y creo que se están olvidando, están perdiendo de vista algo que me parece a mí muy importante, que son las elecciones del 2024. Porque si bien este es un momento sumamente importante, en especial para la oposición, creo que me pongo, digamos, en el escenario en el que la oposición, con un candidato único, alcance, digamos, una segunda vuelta con el movimiento al socialismo y gane esa elección, digamos, gane la elección del 2019, pero ¿qué país va a gobernar? No va a tener gobernabilidad ese presidente, no va a tener, no las va a tener fácil. Entonces va a tener para empezar, creo yo, una asamblea desfavorable, digamos, no va a tener en ese sentido, digamos, gobernabilidad, no va a poder aplicar algunas medidas, algunas políticas tan fácilmente. Entonces es como que el escenario es sumamente complejo. Quizás por eso hay algunos personajes políticos que están dudando, ¿no? Porque sin duda creo que es un riesgo, ¿no? Lo que decía don Hugo Mollis, la conformación de la UDP de derecha. Sí, algo así, pero claro, no sé, a mí me preocupa un poco. Yo me pongo en el escenario ya del 2024, aunque es adelantarme demasiado, pero creo que no hay que perder de vista, porque si las cosas salen mal el 2019 con un gobierno, digamos, de oposición, con un frente único, el MAS vuelve con todo. El MAS va a asumir, digamos, ese rol de decir, pucha, nosotros les hemos dicho, digamos, claro. O sea, ahora volvemos como los... Se ha escondido el sol. Claro, es como que, no sé, me parece que también no hay que perder de vista, si bien es mucho más, es adelantarse, pero creo que no hay que perder de vista eso. Y la otra cosa es que, lo vuelvo a repetir, creo que el mejor camino para la oposición, sea quien sea el candidato, sea quien sea la figura, sea quien sea, o sea, la sigla que sea, mejor dicho, creo que el mejor camino es un frente único, ¿no? Y ahora, yo te propongo un ejercicio. ¿Matemático? No tanto, pero tiene que ver. Gracias. No nos vamos tan adelante al 2024, vámonos al 2019. ¿Qué pasa el día después de la posesión del nuevo presidente, no Evo Morales, presidente de oposición, con un frente único? ¿Qué pasa? Estamos hablando de un frente único hecho a base de alianzas políticas. ¿No? Sí. ¿Estamos? Uh-huh. Sea como sea, hasta, si nos movemos en el campo de las encuestas, vemos que la representación en la asamblea del MAS va a ser importante. No lo podemos negar, sea que vaya a segunda vuelta o se define en primera vuelta, etc. ¿Tú crees que la bancada o la representación del partido en función de gobierno en ese entonces, en este escenario, actúe como la bancada del MAS en este momento? ¿Como una fuerza arrolladora? No, es que... ¿O será el momento que la alianza se quiebra y cada uno toma su bancada por su lado y tendremos que volver al mecanismo de las alianzas políticas y de lo que es un sistema de partidos? Pero es que más allá de que quieran o no quieran, no van a poder tampoco. O sea, no van a poder, digamos, en ese caso, gobernar tan fácilmente. Eso es lo que te decía antes. Por eso, entonces, el quiebre de gobernabilidad se daría mucho antes del 2024. Es que no sabemos, pues, porque definitivamente no sabemos qué va a pasar el 2019. Lo que tú dices es cierto, digamos, si en algún momento esas alianzas se quiebran, digamos, y van cada uno por su lado, ya en el órgano legislativo sería sumamente contraproducente, digamos, porque creo que si van como frente único, deberían mantenerse como frente único ya en función de gobierno, ¿no? Ahora puede pasar lo que tú dices, pero
pero también es adelantarse, ¿no? Justamente lo que me criticabas a mí hace rato. No te criticaba, hermano. Solamente está haciendo otro tipo de prospección. Bueno, es que mira, yo creo que para el escenario 2019, ya encima si sale el MAS, como todavía tiene un modelo económico que lo está sosteniendo, va a tratar de mantenerlo. Y como tú dices, en el caso contrario, que fuera el presidente un partido de oposición en base a alianzas políticas, va a tener la complicación de sostener ese modelo económico o aplicar reformas mucho más duras. Y encima de eso va a tener el problema que tú dices, para mí, en la parte legislativa, porque ¿quién va a aprobar esas reformas? No, mucho se habla de que este escenario macroeconómico no es sostenible en el tiempo, ¿no? Tenemos el problema de las reservas internacionales que están bajando a pique, una supuesta subida en las reservas de gas, que ya de momento a mí me causan duda, porque eso es lo que me genera el gobierno, ¿no? Es una desconfianza, es como la ex que te ha cuerneado, hermano, y a ver si vuelves a confiar en ella. Eso es lo que causa el gobierno, y supongo que también en muchas de las personas que nos oyen, ¿no? Por todos los casos que ya hemos mencionado y que ustedes oyen en las noticias día a día, cómo se está manejando la justicia o cómo se está manejando el tema de la corrupción, cómo están las instituciones en realidad, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que causan desconfianza. Así que este tema económico creo que va a ser vital para la próxima presidencia, ¿no? Y va a costarle tal vez mucho más si es un partido de oposición. Sí, seguramente que sí, ¿no? Ahora, también si el gobierno, digamos, el candidato Evo Morales, es ratificado como presidente en las elecciones de 2019, también, o sea, tampoco las va a tener muy fáciles, ¿no? Claro. Porque de ir la oposición con un candidato único, es muy probable que haya segunda vuelta. Y es muy probable que también la Asamblea Legislativa ya no esté, digamos, controlada en su totalidad por el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces ahí van a tener que pactar, van a tener que hacer algún tipo de negociaciones para gobernar, ¿no? Entonces eso también va a ser un interesante escenario a nivel político. ¿Qué opinas? Bueno, el sistema de partidos, ¿no? ¿Será? Se recompone. Pero, o sea, el sistema de partidos siempre hubo, digamos, ahora el sistema efectivo. de partidos, el que teníamos antes, ¿tú dices? ¿El de las mega coaliciones? En el segundo escenario del que nos hablas, Nacho, yo creo que es mucho más fácil ser oposición, ¿no? Que ser oficialismo. En el sentido de que el MAS no va a tener la fuerza aplastante que tiene ahora, ¿no? Dentro de la Asamblea. Y es un hecho. El tema de conseguir las alianzas también va a ser un tema medio álgido en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, para uno y para el otro, el quiebre de la gobernabilidad va a ser evidente, sea quien sea el candidato ganador, ¿no? O sea, pero claro, sí, pero creo que es más positivo, no sé si me equivoco, pero en todo caso el tema de las negociaciones, de entrar, digamos, en el debate, creo que es más positivo que la clásica, digamos, que hacen el gobierno de ahora y los gobiernos de antes también, ¿no? Los clásicos levantamanos que simplemente aprobaban las leyes, las normas en función a la decisión del líder, ¿no? Entonces creo que en este escenario, ya sea favorable para la oposición o favorable para el oficialismo, creo que se va a dar, o sea, va a haber una nueva cara, digamos, le va a dar una nueva cara a la política, porque van a tener que entrar en ese espacio de debate, de diálogo, de negociaciones, y creo que eso es más positivo para la democracia, ¿no? Caemos de nuevo en el tema de los partidos, ¿no? Todo va a caer en ellos, pero tenemos realmente políticos de calidad en el tema, por ejemplo, de debates, porque tú decías se va a perder el tema de la gobernabilidad, pero eso me suena a que fuera solamente que como hay una mayoría, me da más gobernabilidad. ¿Me cachas? A ver. Pues es mucho más fácil que, como tengo los 2/3, me es más fácil tener gobernabilidad. Sí. Pero ¿sobre qué se están aplicando esa gobernabilidad de esos 2/3? O sea, ¿son medidas realmente efectivas? ¿Son medidas que van a beneficiar a la población? ¿O solo son que responden a intereses partidarios? Por eso me refiero a políticos de calidad. Si realmente tenemos actualmente, tanto en oposición como en oficialismo, políticos que tengan un interés realmente por lo que es la gestión pública, porque para mí
son pésimos. O sea, tenemos realmente políticos, por ahí tenemos unos rescatables nada más, ¿no? Sí. Que son más de consenso y buscan realmente que la gestión beneficie al ciudadano, en vez de beneficiar por ahí a un modelo partidario, un modelo que puede ser económico o la planificación que se tenga dentro de un partido. En vez de, siento que no tienen, digamos, intenciones tan, ¿cómo te digo? Nobles, eso. Sí, me parece interesante lo que dice Roberto, porque es cierto, ¿no? La calidad de los políticos estos últimos años, bueno, ya no sé, creo que Desde que hemos nacido, desde ¿no? siempre, creo que desde que tengo uso de razón, la calidad de nuestros políticos siempre ha estado en tela de juicio, ¿no? Porque siempre se someten a esas decisiones unilaterales, digamos, de partido y de una línea política clara, más allá del consenso, más allá del debate, más allá de la negociación. Y claro, ya que tocas este tema, yo quisiera puntualizar un poco sobre un acápite de la ley, esta nueva ley, que tiene un poco que ver con lo que dices, ¿no? Este régimen de despatriarcalización que tiene esta ley y que básicamente tiene que ver con la promoción de la paridad y equivalencia y igualdad de oportunidades, ¿no? Más que todo vinculada con el tema de género. Pero yo lo vinculo con lo que tú dices porque más allá de que se garantice la paridad o se garanticen espacios de toma de decisión paritarios tanto para mujeres como para varones, creo que esto no va a cambiar si seguimos teniendo políticos de pésima calidad, digamos. Porque por más de que la Asamblea Legislativa o cualquier espacio de representación garantice, digamos, la presencia de ya sea mujeres, ya sean jóvenes, ya sean pueblos indígenas, va a seguir siendo lo mismo, digamos, porque se van a seguir sometiendo a decisiones absolutamente verticales que vienen desde arriba y lo único que hacen es levantar la mano, decir, votar por una ley o por lo que fuere, absolutamente obedeciendo una línea política. Entonces a mí me parece que no va a haber un cambio cualitativo, ¿no? Porque, o sea, van a seguir siendo sometidos a decisiones absolutamente verticales del líder, digamos. Por más de que la asamblea esté, digamos, con presencia garantizada de mujeres, presencia garantizada de minorías, de jóvenes, de lo que sea, pero de nada va a servir porque la política se va a seguir manejando como se ha manejado hasta ahora, digamos. O sea, el líder dice una cosa y se obedece, digamos, más allá de que sean mujeres, más allá de que sean hombres, más allá de que sean jóvenes. Entonces me parece que eso no va a cambiar, ¿no? O sea, no va a haber ese cambio cualitativo que supuestamente esta norma está propiciando, ¿no? Me parece que las cosas se van a mantener como hasta ahora se han mantenido y tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? Estos políticos de calidad. Quizás si tuviéramos políticos, digamos, con una relativa autonomía, entonces no habría esto, digamos, se generaría más espacios de consenso, del debate, de decir, bueno, por más de que yo soy de este partido y quieren aprobar una norma con la que no estoy completamente de acuerdo, entonces yo debería tener un espacio de debate con mi organización, de decir esto debería ser así o esto no debería ser así y qué sé yo, ¿no? Y a partir de eso generar consenso y principalmente diálogo, ¿no? Y que las decisiones que se tomen sean en este marco. Es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que las fallas estructurales de esta ley son de esencia, ¿no? Claro. Hubiera sido muy diferente tomar el proyecto que ha salido del orden electoral, ¿no? Que decía que el 2024 se apliquen estos, o sea, se profundicen estos cambios. Hubiéramos tenido mucho más tiempo, como decíamos a un principio igual, para insertar cierto tipo de cambios dentro del manejo de las organizaciones políticas en su conjunto, ¿no? ¿Cómo? Creo que apurando todo esto, o sea, como decíamos hace un rato, los procesos internos de los partidos en este momento, muchos casos son prácticamente inexistentes, ¿no? Todo se mueve en torno a los procesos eleccionarios, lo cual es el fin de los partidos políticos. Uh-huh. Pero, para llegar a este proceso, no hay
una suerte de formación interna, de formación de líderes. Pero ¿y tú crees que habría hasta el 2024? No, pero Yo si creo que ponemos sí. la ley ahora, diciéndoles para el 2024 estas son las reglas, los partidos políticos tienen un lapso mayor de tiempo Sí. para acomodarse a estas reglas, Pero- y no 3 meses. Dale, Roberto. Pero ¿sabes qué? Yo siento que estoy de acuerdo contigo en la temporalidad, pero no nacería directamente los partidos, sino aquí yo metería otra vez a las plataformas. No me dejan hablar el ancho de las plataformas. No le Ahorita gustan vamos a las entrar a las plataformas, hermano, tranquilo. Pienso que si tuviéramos más ese espacio de tiempo, la demanda, digamos, de las plataformas y la construcción de los partidos podría venir más de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, desde la sociedad, desde la representación de las plataformas hacia cómo se están organizando los políticos, porque las plataformas para mí tienen en su esencia nacieron buscando algo más puro, ¿no? Que era, por ejemplo, el respeto al voto y la democracia, ¿ya? Yo siento que los partidos están, así tú les des, puta, hermano, 10 años más, no va a haber el cambio que decía el Nacho, por ejemplo, ¿no? El tema de inclusión de clase, calidad de políticos, equidad de género. Pienso que eso no van a ser directamente desde los partidos. O sea, a menos que haya uno, al menos yo ahorita no veo ninguno que diga, tenga como esa mentalidad nueva, ¿no? De enfocarse no solo en los temas de equidad, sino en el cambio de cómo se construyen las agendas. Entonces pienso que si hubiera habido las elecciones del 2024, de estas primarias, posiblemente la fuerza que tienen ahora las plataformas ciudadanas habría crecido y eso habría incidido en cómo deberían pensar los partidos. Pero yo no creo que el fin de las plataformas sea convertirse en partidos. No, yo tampoco. Sino más bien en crear, como te digo, una conciencia ciudadana, estoy de tal acuerdo. vez, ¿no? O sea, cambiarles el chip en realidad a los partidos, hacerlos pensar de otra manera, porque siento que tienen intenciones más puras, más que consolidarse como un partido, ¿no? Sino realmente en el desarrollo de la sociedad. Sí, a ver, yo quiero hacerles una pregunta a los dos. Quiero que se pongan en el lugar, digamos, que ustedes son militantes, mujeres, ambas, de un partido político cuyo líder es un señor de, no sé, 50 años, su cúpula de poder es igual, con las mismas características. Entonces, lo que yo quiero preguntarles es, ¿cómo ustedes desde su lugar de militantes, mujeres, propiciarían estos cambios que dice el Roberto de abajo hacia arriba, digamos? Uh-huh. O sea, ¿ustedes realmente creen que podrían incidir así como militantes de manera individual en la toma de decisiones de todo lo que es el partido político? Si es que sí, ¿cómo lo harían? Para empezar, en la anterior ley de partidos, ley electoral, ya se asegura la paridad, ¿no? De que tiene que ser un varón, una mujer, y el titular del varón es mujer y el titular de la mujer es varón, ¿no? Pero creo que este no es un punto de garantía para la representación de mujeres dentro de la vida política. O sea, sí es garantía, pero de una forma cuantitativa, no una forma cualitativa, ¿no? Exacto. Porque... Además, ¿por qué? Porque vemos que muchas de las candidatas electas mujeres son para llenar la lista. Lamentablemente sucede eso. Y una vez terminadas las elecciones son obligadas a renunciar para que se habilite el suplente varón. O son obligadas a tomar decisiones de una manera unilateral. Exacto. Entonces yo creo que los procesos, una vez más, tienen que surgir desde la misma vida orgánica de los partidos, ¿no? Los procesos de representación. Alguna vez leía de cómo Angela Merkel llegó a ser primera ministra de Alemania, y ella decía que su vida orgánica en el partido empezó desde que ella tenía 18 años repartiendo panfletos. En este sentido empezó a subir y a escalar en base a una formación política del partido, la cual le permitía que en el momento de ocupar cargos y ser sujeta a elecciones, la preparación política que tenía por detrás era superior a una candidata que estuvo ahí porque le quemaban las papas al partido y tenía que poner a alguien en la lista, ¿no? Yo creo que empezamos por ahí. O sea, por una
No logro entenderte muy bien. La O vida sea, vos orgánica, dices que es un proceso. yo digo que es un digamos, proceso, un pero- proceso largo, Un proceso largo. un proceso que lo van a definir la misma vida orgánica de los partidos, ¿no? Pero- Más allá de la ley, yo O creo sea, que pero- lo que tenemos que comprarnos es el tema de que el tema de la representación es real y concreto. Sí, pero, o sea, no me has respondido la pregunta que te he hecho. ¿Cómo tú, desde tu lugar de militante, propiciarías que se lleven a cabo estos procesos, digamos, de abajo hacia arriba para lograr consolidar una organización política, digamos, sólida y en el marco de lo que esperamos como ciudadanos de una organización política? Entonces, en base a lo que te digo, ¿no? Se tienen que incidir en los procesos internos de los partidos, en los procesos de formación interna, para que el momento en que tengan que armarse las listas, tanto mujeres como varones tengan la misma preparación partidaria para ser candidatos. Ya. Creo que, como te digo, tenemos que incidir en la formación interna de los partidos una vez más y comprarnos el cuento, perdón, no comprarnos el cuento de que la representación es una obligación por ley, sino estar conscientes de que la representación está más allá de la obligación por ley. Y esto, Y más una allá, vez más, es esto, más allá es que es un recambio en el chip de los partidos en sí. Pero este cambio no se va a dar mientras los partidos sean representados por una persona. Yo creo que este momento se va a dar... ¿Por qué? Hablamos de unidad nacional, lo primero que nos viene a la mente, Samuel. No el partido. Hablamos del MAS, Evo, no el partido. Yo creo que cuando el partido se consolide y se institucionalice, es donde se van a poder dar este tipo de cambios. Es probable, pero claro, como dices, es un proceso, ¿no? Y Es un largo, proceso y largo, ¿no? claro, que va más allá incluso del 2024. Mucho más. Roberto, ¿qué nos puedes decir? Sigo manteniendo la posición de la construcción de abajo hacia arriba, ¿no? Si yo fuera mujer de un partido y, pucha, cambiar los engranajes dentro del mismo que posiblemente tenga un carácter más machista, tendría que buscar las formas en la que la mujer tenga mayor inclusión, una participación mayor en la política misma. Pero de calidad, ¿no? De calidad. Y ahí, ¿a quiénes encuentras? Por ejemplo, un ejemplo nada más, ¿no? Hay esta plataforma Cuña en Barete, que si no me equivoco nació en Santa Cruz, y aquí mismo su lema dice mujer fuerte, ¿no? En su portada de Facebook. Y ellas se definen como un movimiento global, cívico, femenino, inclusivo, defensor de la democracia, sin fines de lucro, que practica la resistencia no violenta. Entonces tienes que, yo creo, amasar, por así decirlo, cierta cantidad de estos grupos que tienen intereses. Finalmente, un político a quien debería estar escuchando es a la sociedad, ¿no? Y estas representaciones, por mucho que no sean tan grandes o sean más grandes, tienen algunas demandas que no están siendo atendidas, y por eso creo que también han empezado a hacer tantas plataformas, ¿no? Evidentemente, pucha, atender a todas estas demandas para un político, evidentemente no creo que sea tan fácil, ¿no? Exacto. O sea, imposible no es, pero fácil tampoco, porque siempre te encuentras con intereses partidarios dentro de, imagínate ser una diputada y luchar contra el resto de la Cámara de Diputados para tratar de imponer una ley que sea, no sé, de carácter inclusivo, por ejemplo, o de equidad salarial, por decirlo, entre género masculino y femenino nada más. Pero pienso que tiene que nacer, como digo, de abajo hacia arriba, es la única manera que le veo, digamos. Claro, pero ahora sí que ya podemos entrar de Ah, ya. lleno a lo de las plataformas. Gracias, hermano. Por fin, hermano. Ya he dicho todo, así que... Que sí, ¿no? Creo que ya has dicho suficiente. No, mentira. Ahora, estas plataformas, y mucho también se ha hablado de esto, si bien comparto lo que tú dices, lo que decías hace un momento, de que estas plataformas tienen digamos, un interés más puro, más noble, digamos, eso por lo menos es lo que se percibe, pero estas plataformas en algún momento, en mi criterio, pienso yo que tienen que traducirse ya en una alternativa política, digamos, si es que quisieran en todo caso ser parte de lo que es el juego electoral, digamos. O sea, en algún momento estas plataformas yo creo que tienen que dar el salto, digamos, y no sé si comparten conmigo, pero estas plataformas yo creo que deberían ir más allá ya de ser simplemente una plataforma, ¿no?
porque creo que claro, ya la coyuntura misma te dice que no es suficiente el rol que están jugando estas plataformas hoy en día, ¿no? O sea, organizar, digamos, movilizaciones, organizar marchas, organizar algunas protestas o la movida que tienen en las redes sociales, quizás con este nuevo calendario y esta nueva coyuntura ya no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Entonces quizás tengan que dar ese salto, digamos, de plataforma a organización, y eso es a mí lo que me preocupa un poco, porque es como que al dar ese salto es probable que sean muchos, digamos, cooptados por partidos políticos de antaño, digamos, y que sean, no quiero decirlo así tan duro, pero quizás se vendan por algún puesto, digamos, por alguna candidatura a diputado, senador, no sé, puedo equivocarme, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes, porque creo yo que ya el escenario ya les está pidiendo otra cosa, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, hermano. Yo creo que las plataformas no pueden uno, perder su esencia ciudadana, y dos, perder su fin. Las plataformas ciudadanas se han creado en torno a un solo fin, ¿no? El respeto del 21F. ¿Qué pasaría, qué llegara a pasar en un escenario donde se ratifique el del 21F, Evo no es candidato? ¿Tú crees que las plataformas tienen que mutar a ser partidos? Entonces, ¿qué deberían hacer? Seguir siendo plataformas y seguir, digamos, en el escenario más mediático, en el escenario más del, digamos, de la calle, no sé, porque no te olvides que en algún momento también le ha pasado al movimiento al socialismo, o sea, obviamente a todo ese movimiento, digamos, el instrumento político ha nacido precisamente de lo que es esta lucha en la calle, digamos. Ya ha llegado un punto en el que se ha convertido, digamos, en una opción política, en una organización, y ha cambiado, digamos, su marco de acción de la calle a uno más institucional, que es la Asamblea Legislativa, por ejemplo, o el mismo gobierno, el órgano ejecutivo. Entonces, creo yo que en algún momento estas plataformas deberían igual dar ese salto, no necesariamente deberían quedarse con ese rótulo de plataforma. Pero a ver, ¿qué ha pasado con el MAS? El MAS se ha creado el instrumento político para la soberanía de los pueblos y el IPCP en base a movimientos sociales que son muy distintos a una plataforma ciudadana. Sí. Estamos hablando de organizaciones agrarias, movimientos de campesinos, sindicatos, que su mismo mandato esencial es diferente. Sí, o sea, lo que me voy yo es que más allá del mandato, más allá de la esencia que tengan estas organizaciones sociales, lo que han hecho es traducir todo eso en una alternativa política, ¿no? Entonces, quizás el rol y el mandato de las plataformas es hacer lo mismo. ¿Un nuevo actor en la política? Un nuevo actor en la política que nazca desde abajo hacia arriba y que logre confluir, digamos, en una sola organización política, porque el hecho de, o sea, y quizás no dejar de ser plataformas, no sé, es que puedo estar equivocado, pero me parece que ese es el mandato de las plataformas hoy en día, y ojalá que digamos no se dé este efecto que mencionaba hace un momento, que es el hecho de que sean cooptadas, digamos, por intereses partidarios y por partidos que a estas alturas del campeonato ya no son representativas, ¿no? Han perdido legitimidad, tal vez, ¿no? Han perdido legitimidad y no sé, quizás me equivoque y quizás estas plataformas sigan siendo plataformas y los partidos sigan siendo partidos y sigan manejando la política como la han manejado hasta ahora, ¿no? Yo creo que las plataformas sí tienen que dar un salto, pero no un salto a convertirse tal vez en un partido, sino un salto a incidir más en lo que están buscando. Ahorita sabemos que la defensa que tienen principal es la del 21F. También han tenido una reunión en Sucre, ¿no es cierto?, el 5 de septiembre, donde tenían varios puntos que ellos querían tratar, y uno de esos era el tema justamente de la ley que estamos hablando.
un rechazo total, aquí punto 13º dentro de la resolución que tuvieron era un rechazo total a la ley de organizaciones políticas, porque los están dejando fuera del juego, ¿no? Ahorita todo está centrado, como hemos dicho durante todo el programa, otra vez a los partidos. Por eso creo que las plataformas deberían mutar, no en el sentido de mutar hacia un partido, sino mutar en lo que proponen dentro de un escenario político. Y siento que es como un nexo entre la sociedad, los que no hacemos nada, ellos que están más interesados y los partidos. Entonces debería haber como un flujo de información, un flujo de demandas desde la ciudadanía con las plataformas y de las plataformas hacia los partidos. Creo que eso es lo que ellos deberían hacer. Sí, yo creo voy un poco por el mismo lado, ¿no? Al parecer Kenny es más radical y piensa que las plataformas deben seguir siendo plataformas y los partidos deben seguir siendo partidos, ¿no? Y quizás que no haya un encuentro entre estos dos actores, ¿no? Yo me voy a un evento claro que ha pasado hace unos días, semanas tal vez. Las plataformas declararon como traidores a los partidos por aceptar ir a las elecciones, ¿no? Pero es lo que les decía al principio del programa, ¿qué iban a hacer los partidos si no jugar con las reglas que se tienen? O sea, para no ser traidores a la ciudadanía, no nos presentamos, nadie se presenta a las elecciones y dejamos que Evo sea el único candidato. No, eso era un suicidio, ¿no? Porque las elecciones 2019 van a pasar con plataformas o sin plataformas. O con es Evo un hecho. y sin Evo. O con Evo y sin Evo, es un hecho. Sí, entonces, ¿qué hacemos? O sea, jugamos el juego de hacernos a los Kellys y... Pero mira, las plataformas lo que proponían, si bien se sentían traicionadas, lo que declaraban muchos de sus dirigentes era que trataban ellos de empujar hacia los partidos a que haya un frente único. Y ahí en este juego sucio de la política, por así decirlo, los partidos están viendo cada uno por su interés. Entonces, más o menos lo que te decía, si bien las plataformas tenían primero la defensa del 21F, después ya están proponiendo otras cosas, que en este caso era, por ejemplo, la unión de un solo frente único contra el MAS. Pero estos partidos de mierda, lo único que están planteando, o lo que veo que va a pasar, es que cada uno va a ir por su lado, posiblemente hay un par de alianzas nada más, o ni eso. Sabemos aquí que Carlos Mesa es la chica más linda del baile y todos la quieren sacar, ¿no? Sí. Por ahí alguno de estos partidos va a poder sacarla, pero aparentemente otros van a ir cada uno por su lado, que puede ser Unidad Nacional, posiblemente como mencionabas, o Solvo, que ha dicho que tampoco ve una posible alianza, ¿no? En este sentido yo estoy de acuerdo contigo, Roberto, porque creo que los partidos políticos tienen una deuda con el pueblo, ¿no? Los partidos políticos, que no son el MAS, tienen una deuda con la ciudadanía y más que todo con sus seguidores, porque se vienen 2 elecciones que la gente pide a gritos unidad de la oposición y que le vienen regalando la asamblea al MAS, ¿no? Por esta incapacidad de poder aglutinar un proyecto político único, ¿no? Sí. En ese sentido creo que sí es el momento de saldar esta deuda, ¿no? Con la población y de empezar a mirarlo más responsablemente el futuro de este país para hacer un frente ante la hegemonía, ¿no? Exacto. Ante la hegemonía que tiene hoy por hoy el partido de gobierno. Así es. Sí, creo que coincido, ¿no? Porque es realmente lo que la ciudadanía está pidiendo, ¿no? Y claro, como lo decía yo hace un rato, quizás a la ciudadanía no le está moviendo mucho el tema de la sigla, cuál sigla es, en torno a qué siglas se pueden aliar, en torno a qué ideología política se pueden aliar. Y no quiero decir que sea una alianza al estilo de los 90, digamos, una juntucha que se hacía y que, bueno, se empezaban a repartir pegas, se empezaban a repartir ministerios y qué sé yo. No digo que sea eso, ¿no? Sino que creo que el momento amerita hoy por hoy un debate que esté un poco exento de eso, ¿no? Y quizás ya más adelante ya se puedan, digamos, confluir en una misma postura, en una misma ideología y que ya se pueda ir acomodando la carga en el camino, digo yo, ¿no?
Bueno chicos, a ver, creo que hemos tocado varios temas, quizás este tema es tan amplio que daría para hablar mucho tiempo más, pero lastimosamente el tiempo no da, ¿no? Entonces yo creo que ya podríamos ir concluyendo con algunas ya puntualizaciones sobre lo que se viene y ya vernos el próximo capítulo. Para empezar, creo que ha sido un lindo debate, chicos, gracias. Estamos en puertas a uno de los procesos, bueno, creo que todos los procesos eleccionarios son importantes, pero este tiene un poco más de yajuita aparte, ¿no? Creo que esta es una elección que va a marcar muchas cosas y nos están obligando a vivirla antes, ¿no? Nos están obligando a vivirla y a sentirla y a estar pendientes de esto mucho antes de lo que yo creo que se debería. Precisamente por esta ley. Creo que, una vez más, recordarles a todos, ojalá nos escuchen, a todos nuestros líderes políticos, que esto no es chacota. La responsabilidad ante todos los ciudadanos está sobre todo y no la caguen, muchachos, por favor. Ojalá. Como tú dices, nos están obligando a adelantar estas elecciones, que posiblemente, si fuera más adelante, cuando lo había planteado el Tribunal Electoral, tendríamos un escenario más favorable, menos vicioso, por así decirlo, porque siento que está respondiendo a intereses oficialistas. Evidentemente la oposición tiene alternativas, pero no las está tomando, desde mi punto de vista, no está escuchando tampoco, así como el gobierno nacional muchas veces no escucha a la ciudadanía en temas, por ejemplo, TIPNIS, digamos. En este caso, la oposición no está escuchando a otra ciudadanía, en el caso de decirles aliénse, ¿no? Dejen sus cuotas de poder y sus intereses de lado, vamos con un frente único y un plan también único. Así que con esta ley yo la veo complicada. Hay que ser otra vez tal vez románticos y decir, puta, van a salir solo un par de alianzas de oposición, idealmente una, y nada, a ver, ojalá, siempre hay que desear lo mejor, ¿no? Esperar que salga lo mejor, pero también hay que tomar cierta acción, así que a todas las plataformas que nos están oyendo, ya han hecho lo que han podido, ¿no? Están haciendo lo que pueden, pero está un poco en los partidos ahora, es lo que siento, ¿no? Está ya tan adelantado el escenario que está más en los partidos ahorita. Sí, correctamente, estoy de acuerdo contigo, Roberto. Y también con Kenny, ¿no? En algunas puntualizaciones que hace. De todas maneras, creo que es positivo este espacio, el hecho de generar debate entre nosotros, el hecho de poder compartir algunas ideas, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, así que eso, chicos, nos vemos el próximo capítulo que vamos a estar hablando de otros temas que también han sido muy sonados estos últimos meses. Y bueno, nada, pedirles que nos sigan en nuestras redes, en Facebook estamos como Esto No Es Chacota, y en Twitter también como @noeschacota, y también, bueno, muy pronto vamos a estar con Spotify y actualmente ya estamos grabando en SoundCloud, ¿no ve? Entonces, nada, eso es, nos vemos la próxima. Gracias, chicos, opinen, escríbanos, queremos saber también su posición, y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chau. Chau.